Muy buenos días a todas, a todos los colegas, muy buenos días a todas las víctimas que nos están acompañando en este día tan especial. También un saludo especial a sus organizaciones. Yo quiero hacer básicamente un debate relacionando los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, pues en Colombia, particularmente en Bogotá, articulándolo con algo que es básicamente lo que es objeto de atención en este debate para mí, que es el derecho al poder. Digamos, técnicamente podríamos decir que lo que intento hacer aquí es un análisis, obviamente, de política pública sobre la situación de los 370.000 o 380.000 víctimas que están asentadas en la ciudad de Bogotá. En el marco de establecer esa relación que hay entre los derechos políticos y civiles, que son los derechos humanos de primera generación, y los derechos económicos, sociales y culturales, que son lo que se denominan derechos humanos de segunda y tercera generación. Y quiero empezar por decir que a mí lo que me interesa aquí es examinar la situación dramática de la población víctima del conflicto armado, que después de, como ya se ha dicho aquí, varias décadas siguen en materia de derechos económicos, sociales y culturales en condición de postergación. Sería por pensar que perfectamente el título podría ser, a propósito de las víctimas del conflicto armado en Colombia y particularmente en la ciudad de Bogotá, algo así como colombianos sin patria, colombianos sin nación, colombianas sin ciudadanía. Me interesaba este tema pues porque conozco en detalle la obra de Arendt en relación con fundamentalmente una obra que se denomina Los orígenes del totalitarismo. Y empiezo por reconocer que tengo plena identidad cuando se dice que la mejor manera de reparar las víctimas del conflicto armado en Colombia es reconocerles el poder político, que es, entre otras cosas, en lo que menos ha trabajado el Estado colombiano. Lo que ha hecho ahora en forma detallada la colega Ana Teresa Bernal es un balance y un análisis de política pública sobre restitución de derechos DEX, como se habla técnicamente. Fabián, le agradezco el silencio. Ella ha hecho un pormenorizado balance del estado actual de los DEX con relación a las 370.000 u 80.000 víctimas que están asentadas en la ciudad de Bogotá. Y claro que es importante examinar qué se ha hecho, por ejemplo, en materia de inclusión social, en salud, en educación, en vivienda, en recreación. Pero un poco lo que yo quiero hacer aquí desde el punto de vista complementario es pensar qué ha hecho el Estado colombiano, en este caso el Distrito Capital, con relación a subsanar el déficit de poder en el que termina de alguna manera inmerso la víctima. Para eso, Rolando, es importante contarle a usted que las víctimas, 10 millones en Colombia, 400.000 en Bogotá,
tenían territorios. Los unos provienen del departamento del Guaviare, por ejemplo, otros del Putumayo, otros de la costa Caribe. ¿Y quiénes eran ellas y ellos antes que llegaran los actores armados a impulsar mediante la política de la sangre y el fuego el desplazamiento de esas comunidades? Y ahí aparece un primer elemento que recuperó en Arendt, y es que cuando llega el actor armado, por ejemplo, los paramilitares, a hacerles el favor a los terratenientes para despojar, dice la Contraloría General de la República, 7,5 millones de hectáreas de tierras fértiles y productivas en Colombia, para adelantar en los últimos 20 años un proceso de contrarreforma agraria. Lo que se resolvió hace rato en América Latina, lo resolvió México, por ejemplo, con el Tratado de Aguascalientes de 1922. Nosotros no hemos sido capaces de superar la pequeña experiencia, tímida por lo demás, de la Ley 200 en el marco del gobierno de Alfonso López Miquelsen, denominado la Revolución en Marcha, que fue el único intento de reforma agraria en Colombia. Ya en 1970 el señor Misael Pastrana Borrero toma la decisión con el Pacto de Chicoral de frenar en seco el proceso de la reforma agraria, que había tenido un segundo aliento con Carlos Llera Restrepo entre el 66 y 1970. Y en el marco del Pacto de Chicoral se frena en seco, stop, el proceso de la reforma agraria, y comienza un proceso de contrarreforma agraria. Quien lo quisiese entender desde el punto de vista democrático, si lo que se necesita para afianzar y consolidar la democracia en este país es justamente adelantar el proceso más importante de reforma social, que es otorgarle la tierra a quien la sabe trabajar. Y en el marco de esto surge ese fenómeno del paramilitarismo, ese régimen de facto, que entre otras cosas puso en stand-by a la Constitución de 1991, y en el marco de ese periodo de 30 años se desplazan 10 millones de colombianos. 380.000 están asentados en Bogotá y les confiscan de manera genocida y criminal del orden de 7,5 millones de hectáreas. Y es sobre eso que me quiero, sobre este hecho, esta cifra, examinar en detalle quiénes eran ellas y quiénes eran ellos, para pensar, recuerden la tesis que intento desarrollar en esta reflexión: la relación entre el derecho a la política de la población víctima y la relación y su vínculo orgánico en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Porque un poco lo que quiero señalar allí es que, si bien es importante garantizar el derecho a la educación, al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, a la vivienda, recupero la tesis de Arendt: para que todo eso sea posible, lo primero que tiene que hacer un Estado democrático es volverles a reconstruir y a restituir su derecho a la comunidad, que es la máxima expresión de la política en ejercicio, el derecho a la comunidad. Entonces ahora vámonos sobre el 90, sobre el 2000. ¿Quién era doña María Riaño? Que vivía, por ejemplo, en una vereda, en un centro poblado, en un corregimiento del departamento del Putumayo. Próspera comerciante, por ejemplo, ganadera, con 7, 8 hectáreas. Ya no existía su marido porque lo había matado en la guerra. Pero ¿qué más era doña María, por ejemplo, en ese momento? Aparte de tener 6, 7 hectáreas, tener 200 cabezas de ganado. Primero, una ciudadana integral en ejercicio pleno de sus facultades. ¿Quién era ella? Ella podría ser perfectamente la presidenta de la cooperativa. Presidente de la cooperativa. Presidenta de la cooperativa. O podría ser Diana Sánchez, en ese mismo territorio o en el otro territorio arriba, en el norte de nuestro país. Tenía exactamente condiciones de relativa comodidad económica,
¿Pero qué era socialmente a propósito del derecho a la comunidad? Era presidenta de una junta de acción comunal. Oh, ese es el dato que no se ha contado en medio de esta tragedia que representan las víctimas políticas. Siempre las víctimas de la violencia del conflicto armado siempre fueron actores sociales y políticos. Y para lograr esos niveles de consolidación, reconocimiento y ejercicio como actores políticos debieron pasar perfectamente 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 5 décadas. Ojo, Sudarsky podría decir esto, podría denominarlo en estos términos. Eso se llamaría capital social, capital cívico. Son los cientos de organizaciones de caficultores, de cooperativas de ganaderos, de juntas de acción comunal. El desarrollo en Colombia se cuenta a partir de la gestión de la acción comunal en el mundo rural. Y ellas, esos 10 millones de víctimas, que hoy las vemos en condición, en ocasiones, despojados de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas, y en su momento terminaron siendo, a lo largo de conformándose, construyéndose por espacio de 10, 25 décadas, presidentes de juntas de acción comunal, presidentes de cooperativas, presidentes de empresas campesinas. Y de un momento a otro viene la guerra, de un momento a otro viene la estrategia de la muerte, la desolación, el genocidio, el exterminio y la expulsión. Y ahí hay un tema sobre el que quiero llamar la atención acá. No solamente qué pasó con su ganadito, con sus vaquitas, con sus cerditos. ¿Qué pasó en relación con ellas y con ellos a propósito de sus dignidades sociales, culturales y políticas que las tenían? Llegan expulsados a las grandes ciudades del país, Cali, Medellín, Bogotá, en condición de despojo total. Ya no son ciudadanos. La guerra los convirtió en parias. Y estas mujeres y estos hombres que tradicionalmente tenían la capacidad de interactuar con el Estado, discusiones sobre reforma agraria, sobre desarrollo alternativo en las regiones campesinas, empezaron a llegar a nuestras ciudades, a asumir una condición de ciudadanía de tercera clase, a mendigar cuando sabían interlocutar, a agachar la cabeza cuando sabían discutir y deliberar. Y es sobre ese asunto que quiero de alguna manera detenerme, secretario de Gobierno. Lo pensé, pensando este debate lo pensé en usted. Le quiero hacer una invitación. Creo que en el caso de la ciudad de Bogotá estamos en mora, en primer lugar, de adelantar una investigación en lo que yo denomino el derecho al poder, porque en eso coincido plenamente con la tesis del presidente Petro. ¿Cómo vamos a restaurar los derechos económicos, sociales y culturales de los 10 millones de colombianos? Podríamos pensarlo desde la perspectiva neoliberal, y entonces la focalización, 50 cupos para la educación, 100 subsidios para la vivienda. No, ese es el camino del neoliberalismo, de seguirlos considerando menores de edad a las 10 millones de compatriotas que despojó de todos sus derechos. Para mí el más importante, el derecho a la política, esta guerra fratricida. La mejor manera de reparar, y ahora mismo estoy pensando en el pequeño universo de Bogotá, a las 380.000 víctimas asentadas en la ciudad, no es pensando esto como una tiendita al de tal, cuántos subsidios para tal cosa, cuántos subsidios para otro tema. No, señores, esto hay que pensarlo en términos holísticos. Por eso, un poco lo que hace Aren es entender que la manera de restituir los derechos despojados y vulnerados en materia económica y social
de las poblaciones que se convierten en objeto de las múltiples violencias es, en primer lugar, restaurarles su derecho al poder. Así de elemental, el derecho al poder. Porque el día que nosotros tengamos, por decir algo, una representación política de víctimas del conflicto armado en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, ese día, ellas, desde su condición de soberanía y de mayoría de edad del pensamiento, van a tramitar sus propias demandas. No necesitarán estar merodeando, de alguna manera fundando y reproduciendo las prácticas del clientelismo al político de turno. Serán ellas, un poco desde la filosofía de Deleuze, las que tienen la capacidad de reconocerse, de comprenderse, de reflexionarse y de autorrepresentarse políticamente. Bogotá, una pregunta, que es más en términos académicos y pensando qué podemos hacer en función de una nueva política pública frente a las víctimas que existen en la ciudad de Bogotá. ¿Qué se ha hecho en esa materia? En materia de garantizar espacios de representación política para las víctimas, para que no las sigamos concibiendo desde el Estado, en este caso el Distrito Capital, como los pobrecitos, como las pobrecitas. Por ejemplo, yo haría preguntas de esta naturaleza y le invito, secretario de Gobierno, creo en su buena fe, construyamos un observatorio sobre derechos al poder de la población víctima que está en estos momentos asentada en la ciudad de Bogotá, que nos permita saber, por ejemplo, de esos 370.000 o 380.000 víctimas, ¿cuántos de ellas y de ellos y de ellas también? Y lo repito, ¿cuántos de ellos, de ellas y de ellas hoy son, por ejemplo, miembros de juntas de acción comunal, dignatarios? ¿Cuántos? Eso sería muy interesante, por ejemplo, que ese instituto de investigaciones de política pública que tiene la Secretaría de Gobierno avance en una investigación seria, por ejemplo, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuántas y cuántos, por ejemplo, han sido candidatos a ediles y edilesas? ¿Cuántos? Colega, usted que fue edil, nos podría contar, ¿conoce de alguna experiencia de una persona víctima de la violencia que hoy esté reconstituida su condición de actor político en la ciudad de Bogotá como edilesas? ¿Cuántos lo intentaron y fracasaron en el intento, por ejemplo? ¿Cuántos concejales y concejalas en este periodo de la guerra? Porque las víctimas, ojo, hoy no es simplemente un evento en donde estamos cumpliendo formalmente una ley. Yo creo que nos interpelan a nosotros. Son parte de nosotros, Emel. Yo soy víctima. Bien. Nos interpelan para hacer preguntas de fondo a propósito de cómo, porque al final toda esta disertación es cómo podemos lograr que el conjunto, ese universo que nos interpela, que nos implica, que es el de los 380.000 víctimas que son hoy conciudadanos nuestros, bogotanas y bogotanos, están aquí compartiendo este territorio. ¿Cómo logramos una estrategia democrática para que efectivamente se garantice la restitución integral de sus derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de la hipótesis que yo defiendo? Y es que la mejor manera efectivamente de lograr la restauración plena de esos derechos conculcados a sangre y fuego por los actores armados allá en sus territorios campesinos, que insisto, no solamente devastaron sus propiedades,
les despojaron su tierra. Lo más complicado, en mi opinión, desde el punto de vista democrático, fue que terminaron destruyendo el capital cívico, el capital social que ellas y ellos efectivamente construían. Porque el más importante de los derechos políticos de un ser humano es el derecho a tener una comunidad. Nuevamente sobre el ejemplo, la tragedia de la señora que yo mencioné, Diana Sánchez, por ejemplo, allá en el profundo Colombia, en Putumayo, no solamente fue que le quitaron sus 200 vacas, sus 5 hectáreas, sus saberes, sus pequeños capitales, es que la desarraigaron de su comunidad, porque doña Diana Sánchez, en los 30, 40, 50 años que fue presidenta de una Junta de Acción Comunal, era una mujer profundamente reconocida, querida por su comunidad. Con la comunidad y de la mano con la comunidad construyó el puesto de salud. De la mano con su comunidad construyó la escuela. De la mano con su comunidad construyó el beneficiadero. De la mano de su comunidad construyó el sitio en donde se construyó el banco de semillas, imagínense, para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria. Y entonces doña Diana era, voy a decirlo para que se me entienda popularmente, era la doña, la chacha. ¿Y eso se construye de la noche a la mañana? No, pasó una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, para construir ese entramado social, ese entramado familiar, ese entramado económico, ese entramado productivo. ¿Cómo se llama eso? Comunidad. Y vinieron los unos o los otros, y a punta de plomo y arbitrariedad les destruyeron su casa, que es su comunidad. Y ahora la veo, por ejemplo, arriba en Potosí, sin derecho al nombre. Es parte de los derechos políticos y civiles importantes. No solamente porque muchos de ellos en ocasiones no tienen cédulas, o porque en ocasiones, queriendo tener cédula, su municipio sigue sitiado por la guerra y por lo tanto la registraduría no se lo puede entregar, ¿sabía? Y no se lo puede entregar porque él no tiene la posibilidad de entregar el registro civil. Y entonces el burócrata en la registraduría le dice: para darte la cédula necesito que me traigas el original. Y él le dice: pero es que yo no puedo ir, porque si voy me matan. El derecho al nombre es un derecho al poder, porque es el derecho al reconocimiento. Y el derecho al reconocimiento es exactamente el corazón de lo que yo llamo el derecho a la comunidad. Como ya me quedan solamente 7 minutos, quiero decirle de verdad, reiterarle, secretario de Gobierno, esa invitación. Hagamos esa investigación de qué ha pasado con el derecho al poder de las 370.000 personas en Bogotá. Y termino diciendo que si hay algo que yo valoro sustantivamente del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, fue justamente ese capítulo 2, que habla de lo que yo estoy hablando aquí en detalle, que decide en buena hora entregarle 16 curules por 2 periodos a las víctimas en Colombia. Qué interesante, sé que muy seguramente no será de nuestra competencia, pero qué interesante, por ejemplo, que en Bogotá iniciásemos un proyecto con todas las bancadas para garantizar que en los próximos 2 periodos del Consejo de Bogotá tengamos 10 curules adicionales para que las asienten, para que las vivan, para que las ejerzan las víctimas que hoy hacen presencia en Bogotá, y tengan la seguridad de que cuando eso suceda, las políticas públicas que los convierten a ellos y a ellas y a ellos en auténticos sujetos de derechos comienzan a fluir, comienzan a ser aprobadas y comienzan a ser implementadas. Muchas gracias.